En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Hace nuevo ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia canta hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuevo ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia canta hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente y digno
pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Yo me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh, tú eres digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Solo ante ti, Señor, yo me inclino. Yo no hay nadie más en este mundo, solo tú, Señor. Eres digno de toda alabanza, eres digno de todo honor. Solo tú eres digno, Señor. Digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino y tu iglesia te canta. Digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das.
Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo vuelvo a entrar. Eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo vuelvo a entrar. Eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Y vida tú me das. Vida tú me das. Oh. Vida tú me das. Hola familia Sin Fronteras, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a una experiencia más. Bienvenido a casa, bienvenido a Sin Fronteras. Hey, somos una iglesia que nos encanta recibir gente nueva, que nos encanta conectar a todos con Jesús. De hecho, nuestra frase, nuestro lema es Somos Puentes, porque nos encanta ser esa persona que reconcilia a todos aquellos que se alejaron de su Padre eterno, que se han alejado de Dios. Nos encanta y disfrutamos volverlos a unir. Estamos en una serie que ya la estoy terminando. De hecho, Juan Andrés me dice, oye, esta ha sido una serie larguísima. Pero la verdad es que yo podría seguir y seguir, porque esta serie se llama Real World. Y hablo del mundo, de lo que nos pasa día a día, de cómo podemos usar nuestra fe en cada situación, preguntas que nos hacemos, situaciones difíciles, y de eso hay muchísimo. La semana pasada, de hecho, aproveché intencionalmente a hablar, la semana pasada fue el Día del Padre, y hablé un mensaje que se llama Un Padre Increíble. Todos tenemos un Padre terrenal y también un Padre celestial que está siempre con los brazos abiertos, dispuesto a restaurarnos, darnos identidad, cubrirnos y darnos consuelo en todo momento. Hoy quiero traerles un tema que lo he meditado mucho, que ha sido un tema que hasta después dije, chuzo, ¿por qué me comencé a hablar de esto? Pero es un tema que en el mundo real a muchos les ha pasado y muchos se van a sentir identificados con este mensaje. De hecho, es el mensaje que voy a compartir el día de hoy. Lo he titulado Las preguntas más difíciles de responder. Mira, hace algunos meses mi papá dio positivo de COVID. La verdad es que fue un tiempo muy complicado para mí, para mi familia.
No les voy a negar, pero mi fe comenzó a temblar por la situación complicada que estábamos viviendo. Mi papá es alguien de casi 80 años y el tema es que al principio estuvo bien, pero al día como 10 se complicó muchísimo mi papá. La carga viral la tenía alta, de hecho comenzó a hincharse internamente. Tanto así que comenzamos, el doctor que lo estaba haciendo sus chequeos al diario y nos dijo, hey, nos dio una receta gigantesca, consigan todo esto. Y entre esos medicamentos estaban unos medicamentos súper complicados de conseguir porque no hay. Y de paso la gente abusa con los precios, o sea, fueron unos días súper locos y complicados. Andábamos corriendo de un lado para otro, tratando de conseguir todo lo que el doctor nos pedía, porque no queríamos que mi papá ingrese a un hospital. Entonces, fueron días súper complicados. De hecho, estábamos pensando en lo peor porque de verdad que mi papá estaba complicado. Pero bueno, la verdad es que gracias a Dios, hoy mi papá está bien, ya está libre de todo eso, sus pulmones están bien y de hecho se acaba ya de vacunar. Y estamos tranquilos con eso. Y de hecho yo quería comenzar este mensaje contándoles esto, porque, como les dije, fue un tiempo duro para mí y para mi fe. Durante el tiempo que estuvimos corriendo a conseguir esto, ponle esto, inyéctale esto, anda a hacer exámenes de los pulmones, de sangre, todo esto, mi mente comenzó a hacerse muchas preguntas, comenzó a cuestionar muchísimas cosas. No lo podía entender por qué le estaba pasando esto a mi papá, porque yo considero que mi papá es un hombre excelente, es alguien generoso, que nos ama mucho. De hecho, él tiene tanto amor que inclusive yo, que en realidad soy su nieto, él me ama y me quiere y me considera como su propio hijo. Entonces comencé a hacerme muchas preguntas en mi mente. Preguntas como, ¿por qué pasó esto? No tiene sentido lo que está pasando. ¿Qué propósito hay detrás de esto? ¿Por qué a mí, si yo soy alguien que sigue y ama a Dios? ¿Por qué le tuvo que pasar a él si era alguien bueno? ¿Dónde estabas cuando más te necesitábamos, Dios? Estas fueron algunas de las preguntas que me comencé a hacer y comencé a dudar y a sentirme mal y mi fe comenzó a decaer. Pero yo sé que yo no he sido el único que se ha hecho este tipo de preguntas, este tipo de cuestionamientos tan difíciles, dolorosas y muy complejas de responder. Quizás durante esta pandemia tú te has hecho preguntas como ¿por qué mi hija le dio cáncer? ¿Por qué me quedé sin trabajo? ¿Por qué durante la pandemia estuve encerrada con mi esposo y me golpeaba? ¿Por qué? Porque podemos sacar una lista interminable de preguntas que no tenemos la respuesta. De hecho, ¿sabes qué? Mi cuestionamiento a Dios no duró mucho porque gracias a Dios mi papá se salvó. Pero yo sé que aquellas personas que perdieron un ser querido todavía siguen haciéndose estos cuestionamientos, estas preguntas, y todavía siguen preguntándole a Dios, hey, ¿por qué pasó esto, Dios? Mira, de hecho, Steffi y yo, cuando tenemos un mal día, nos hacemos preguntas difíciles que no encontramos respuesta, porque tratamos de hacer las cosas bien, tener tiempo para nuestros hijos, tener tiempo para nuestro matrimonio, ser buenos en nuestro trabajo, dar todo lo que más podemos para que la iglesia crezca, para que más gente pueda conocer de Jesús. Pero hay días malos.
Y en estos días malos nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no pasa lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hacemos preguntas que son difíciles de contestar. Y sabes, Dios, me encanta la Biblia. Mira, Dios anticipándose a este tipo de preguntas difíciles, que no encontramos la respuesta, que a veces las planteamos por las diferentes circunstancias en nuestra vida, Dios en el Evangelio de Juan nos dejó una enseñanza que nos va a ayudar a obtener la perspectiva necesaria para sobrellevar tragedias, para sobrellevar pérdidas, para sobrellevar circunstancias difíciles que no entendemos por qué pasan. De hecho, la historia que les voy a leer, creo que en algún momento ya la habrán escuchado, pero quiero que la vuelvas a leer conmigo y te tomes un tiempo para analizar cada cosa que te voy a compartir. Porque, sabes, a veces nosotros cuando conocemos la historia, y peor cuando conocemos el final, a veces nos olvidamos y pasamos por alto muchos detalles, no prestamos atención a ciertas palabras que son claves para tener un mayor entendimiento de las enseñanzas. Entonces, yo quiero que hoy me acompañes a leer esta historia que está en Juan 11. Pero quiero que si tú ya la escuchaste antes, hagas como que es tu primera vez. Que te olvides que ya conoces cómo termina esta historia y que vayamos paso a paso leyéndola, entendiéndola y prestando mucha atención en los detalles que vamos a encontrar en esta historia. Aquí hay detalles que van a marcar la diferencia en la perspectiva de que tú ves los problemas y todo lo que pasa a tu alrededor. Mira, acompáñame a Juan 11. Voy a comenzar a leer desde el versículo 1 y voy a coger ciertos versículos para que podamos ir leyendo. No voy a leer toda la historia porque es muy larga. Por cuestiones de tiempo voy a coger ciertos versículos para poder darte la ilustración y el mensaje que quiero que te lleves en tu corazón el día de hoy. Juan 11 comienza diciendo: un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Voy a hacer una pausa ahí. Alguien querido estaba enfermo. No sé si alguna vez has estado en esta situación. Mira lo que dice. Lázaro era amigo cercano de Jesús. Cuando él cae enfermo y no sabían qué hacer sus hermanas, recordaron: hey, tenemos que llamar a Jesús, tenemos que avisarle a Jesús. Algo que Jesús pasa haciendo de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, es sanando a los enfermos. Él sana gente que ni siquiera conoce, que nunca ha cruzado ni siquiera un saludo con esas personas. Él va y la sana. Estoy seguro que si se entera que nuestro hermano, su amigo, está enfermo, Él va a venir corriendo a ayudarnos y a sanarlo a Lázaro. Pero ¿sabes qué? Eso no fue lo que pasó. Mira lo que dice en Juan 11 del 4 al 6. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba la gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más.
Quiero que si tienes un marcador, subrayes o con tu dedo toques esta parte en la Biblia y la sombrees en tu Biblia digital. Quiero que subrayes que dice, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba la gloria como resultado. Fíjate en estos detalles. Lo que acabamos de leer, la verdad es que no tiene mucha lógica, porque Jesús dijo e hizo algo que nadie se esperaba. Y si tú te pones a pensar, te vas a dar cuenta que así son las adversidades en nuestra vida. Son cosas que no tienen sentido para nosotros y que nos pasan inclusive cuando menos lo esperamos. ¿Alguien esperaba que pase todo lo que pasó en el 2020? Pienso que nadie. Nadie estaba preparado y nadie pensaba que eso iba a pasar. Sucedió de repente. Mira, el versículo dice claramente que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, pero no hizo nada para ayudarlo. No hizo nada para aliviar el sufrimiento que Lázaro estaba teniendo físico y el sufrimiento que estaban teniendo sus hermanas de desesperación por querer ayudar a su hermano. No hizo nada. De hecho, dice que se quedó 2 días más en el lugar donde está. ¿Qué era algo tan importante que estaba haciendo para no salir de ese lugar y correr a ayudar a su amigo? Y mira, algo que te quiero decir es que todos hemos estado en el lugar de Marta, de María y de Lázaro. Yo me puedo sentir identificado con lo que ellos estaban pasando en este momento, porque yo muchas veces he tocado fondo o me ha tocado pasar situaciones duras como la que acabé de pasar con mi papá. Y muchas veces, inclusive hasta con lágrimas, he ido a buscar la Biblia y comienzo a leer y buscar versículos que me recuerden de que Dios me ama, de que no estoy solo, de que Él está ahí para mí cuando yo lo busque. Pero aún así, pareciera o yo siento que Dios no hace nada por mí, no se mueve a ayudarme en lo que le estoy pidiendo. Como te dije, el versículo 6 dice que Jesús se quedó 2 días más ahí donde estaba. 2 días, hoy leyéndolo aquí, parece poco tiempo. Tú dices, bueno, se demoró 2 días más, estaba terminando algo. Pero esos 2 días para Marta y para María y peor para Lázaro eran una eternidad. Y te lo digo por experiencia. Porque hace poco lo que viví con mi papá, esperar unas cuantas horas para encontrarme con una persona y que me entregue el medicamento que mi papá necesitaba de urgencia, parecía una eternidad. Ahora imagínate 2 días adicionales que Jesús se quedó sin hacer nada. Ellas, Marta y María, enviaron un mensaje diciendo, oye Jesús, ayúdanos, tu amigo está enfermo. Y no recibieron lo que ellos estaban solicitando. Tanto así que Lázaro murió. Quizás ellas, yo me imagino que quizás estaban con Lázaro cuando él murió. O quizás ni siquiera pudieron despedirse, quizás ni siquiera pudieron verlo por última vez vivo. Quizás ni siquiera, como te digo, quizás ni siquiera se despidieron de él. Y con lo único que se quedaron estas 2 mujeres es quizás con un hueco en el corazón. Porque estaban perdiendo a alguien que amaban. Pienso que al igual que yo, en ese preciso momento, cuando te topas de frente con una situación desastrosa, Marta y María comenzaron a generar preguntas
difíciles de responder. Pienso que ellas se comenzaron a cuestionar y a hacer preguntas en su mente que dicen, hey, ¿dónde está Jesús cuando más lo necesitaba? ¿Por qué Jesús permitió que mi hermano muera? ¿Por qué nos tuvo que pasar a nuestra familia si somos creyentes? ¿Dónde rayos estaba Jesús? ¿Y por qué rayos tuvo que pasarnos esto? ¿Te ha pasado, no sé si te ha pasado algo parecido a ti en la vida, donde buscas ayuda, pero no la encuentras? Donde pierdes cosas muy importantes para ti y te sientes desesperado y te haces miles de preguntas que no tienes la respuesta y que no logras entender. Estas situaciones adversas en nuestra vida hacen que nos hagamos estas preguntas que son dificilísimas de responder. Pero como te dije, esta historia está intencionalmente escrita en la Biblia para que podamos entender estas situaciones que humanamente no comprendemos. Mire lo que dice Juan 11:11. Dice, después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha quedado dormido, pero ahora iré a despertarlo. Jesús sabía todo lo que estaba pasando. Él sabía lo que Marta, María y Lázaro estaban pasando. Jesús sabía que la salud de Lázaro no estaba bien. Él lo sabía. Sabía que estaba complicado y que en algún momento, en pocos minutos, él iba a fallecer. Jesús sabía todo, pero aún así no hizo nada. El versículo 14 y 15 dice, por eso les dije claramente, Lázaro está muerto, y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Me alegro de no haber estado ahí, dijo Jesús. O sea, ¿qué tipo de comentario que hizo Jesús? O sea, la primera vez que yo lo leí y comencé a estudiarlo detalladamente, yo dije, ¿what? O sea, no entiendo. No entiendo por qué Jesús dice esto. Me alegro de no haber estado ahí. Y comencé a pensar, ¿cómo Jesús se puede alegrar y decir esto? O sea, no se supone que Lázaro era su amigo. ¿Cómo te vas a alegrar que se murió? No lo entendía. Pero, ¿sabes? Aquí en este versículo 15 comenzamos a ver otro destello, otra pequeña luz para la respuesta a las preguntas más difíciles que tú y yo nos hacemos. Y quiero que de hecho lo subrayes. Subraya en el versículo 15 que dice, por el bien de ustedes me alegro no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer. Subráyalo, vamos, subráyalo. Jesús estaba diciendo, mejor que yo no estuve ahí. Tranquilos, todo va a estar bien. Y todo esto va a ser para que ustedes crean de verdad. No sé si ya estás cogiéndole el hilo a lo que estoy tratando de enseñarte el día de hoy. Pero si no, quiero que me acompañes a Juan 11 del 20 al 22 y luego te leeré el 32. Dice, versículo 20, cuando Marta se enteró que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará lo que tú pidas. Me salto al 32. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En esta historia, en este punto de la historia, vemos cómo Marta y María van y le reclaman a Jesús, Señor, si tú hubieras estado aquí, nada de esto hubiera pasado.
Mira, estas dos mujeres eran creyentes, conocían de todo el poder que tenía Jesús, conocían de qué era capaz de hacer. Pero ¿sabes qué? Ellas eran humanas como tú y como yo. Por eso ellas comenzaron a cuestionarse y querían saber, hey, ¿dónde estaba Jesús? Porque si tú hubieras estado aquí, no pasaba esto. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano, tu amigo, no hubiera muerto. Mira lo que dice el versículo del 33 al 36. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos les dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo, miren cuánto lo amaba. Hasta este momento la historia ha sido un poco confusa, ¿no? Jesús es amigo de Lázaro, Lázaro está enfermo, las hermanas llaman a Jesús para que venga a sanar a Lázaro, Jesús no viene, Lázaro muere, y tú te dices, bueno, y no que era su amigo, no que lo amaba. Pero aquí, en el versículo 35 y 36, en este momento de la historia, dice que Jesús lloró. Tú solo lloras por alguien que realmente amas, por algo que te dolió. Aquí Jesús está mostrando, y con esto se elimina cualquier duda que quizás antes puedas tener, de que si realmente Jesús amó a Lázaro, porque Jesús lloró. Personalmente, a mí me abrió una duda aún mayor. Si Jesús amaba a su amigo Lázaro, ¿por qué dejó que muera? Y aquí todos podemos tener miles de preguntas. Si Dios ama a toda la humanidad, ¿por qué tenemos que pasar por momentos duros y situaciones tan duras? ¿Por qué si Jesús ama a la humanidad? ¿Por qué si Jesús me ama a mí? ¿Por qué murieron mis sueños? ¿Por qué tuvieron que morir mis sueños? ¿Por qué murió mi inocencia a causa de un abusador? ¿Por qué murió mi matrimonio? ¿Por qué murió esa persona que tanto amaba? Hey, familia, algo que tú y yo necesitamos entender para poder seguir avanzando en este mensaje de hoy es que Jesús tenía la película completamente clara en su mente de todo lo que tenía que pasar, en qué momento tenía que pasar y el porqué de las cosas. Me imagino que quizás tú has de tener alguna cuenta de Netflix, yo la tengo. Y no sé si algún momento has estado viendo una serie y como que el internet en tu casa se pone malo. ¿Y qué pasa? Que la imagen se comienza a poner borrosa. ¿Te ha pasado? A mí algunas veces me ha pasado y me toca pararme, reiniciar el router y ahí mejora todo. Y la película que estamos viendo se pone borrosa, no vemos bien. Jesús siempre tiene la película clara. Se podría decir que Jesús siempre tiene buen internet. Él no se le pone borrosa a ninguna situación. Jesús tiene clara la película siempre en su mente. Tan claro lo tenía Jesús todo, lo que estaba tratando de lograr, que la verdad es que valía la pena sacrificar momentáneamente las emociones de los que amaba, de su amigo Lázaro y de sus hermanas. Inclusive valía la pena sacrificar sus emociones, porque el texto dice que él lloró. Mira lo que dice el versículo 39, del 39 al 43. Recuerda que estamos en Juan 11. Dice,
Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y le dijo: Padre, esto subráyalo, anótalo, grábatelo en tu corazón. Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo digo en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. El versículo 15 dice que Jesús dice, tranquilos, esto pasa por el bien de ustedes y para que puedan creer de verdad. ¿Te acuerdas que te dije que lo subrayes? Bueno, pues ahora Jesús está ya en la tumba de Lázaro y les dice: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero esta vez mi oración la hago en alto, en voz alta, para que, por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Todo lo que pasó, en el tiempo que pasó y cómo pasó, cada evento de esta historia, por más difícil que sea para que tú y yo la entendamos, déjame decirte que tenía un propósito. Esta familia, Marta, María y Lázaro, pasaron por este tiempo duro, que fueron varios días. Hoy nosotros quizás lo leemos en esta historia y es una historia de minutos, pero el sufrimiento, la duda, las preguntas y el cuestionamiento hacia Dios fueron una eternidad para ellos. Pero todo esto fue necesario por el bien de toda esta gente que estaba aquí, para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Había mucha multitud alrededor de la tumba de Lázaro viendo qué pasaba. Quizás murmurando: mira, Jesús dejó que muera su amigo. Él no fue a ayudarlo. Y Jesús lo hizo por el bien de toda esta gente, para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Si algo está claro en esta historia, y lo que yo quiero que hoy tú te lleves en tu mente y en tu corazón, es que Dios tiene un plan que tú y yo no lo conocemos y no lo entendemos y quizás nunca lo vamos a entender. Al final de la historia, tú sabes cuál fue el propósito, qué es lo que pasó, cómo pasó. El final de nuestra historia, tú y yo no la conocemos, pero Dios sí la conoce. Y te aseguro que es un buen final. Hay cosas que son tan importantes para Dios que a veces tiene que interrumpir nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestra paz, inclusive nuestra salud, en nuestra familia, en nosotros, para lograrlas. Quizás esto que estoy diciendo no va a encajar en la teología de muchos. Quizás en tu mente no está encajando nada de lo que te estoy diciendo el día de hoy. Pero en esta historia, el Hijo de Dios permitió que aquellos a quienes amaba sufrieran y murieran por un propósito mayor. La respuesta a las preguntas más difíciles que tú y yo nos hacemos cuando estamos pasando por momentos duros, solo las vamos a encontrar al final de la historia de nuestra vida. O quizás cuando hayamos avanzado tanto, hayamos avanzado lo suficiente que podamos mirar para atrás, podamos mirar retrospectivamente y ver cómo todos los puntos se unieron para alcanzar un propósito mayor que nuestra vida. ¿Cómo puede que un Dios de amor
quedarse atrás y ver mi sufrimiento, ver el sufrimiento de mi padre, de mi amigo, de mi esposa y no hacer algo al respecto. Cómo Dios puede ver desde el balcón de los cielos cómo las mujeres son abusadas sexualmente, físicamente. Cómo puede ver Dios cómo los maridos abandonan a sus esposas, abandonan a sus hijos. ¡Hey, Dios! ¿Estás al tanto de todo lo que pasa en este mundo? Porque pareciera que no. Hoy no vamos a encontrar respuestas a preguntas así. No lo vamos a encontrar. No vas a encontrar la lógica, no vas a poder entenderlo. Porque tú y yo somos parte de algo más grande que nuestra vida. Tú y yo somos parte de un plan divino para que todo el mundo sea salvo. Somos parte de eventos necesarios. Como dice el versículo de Juan 11:42, somos parte de eventos que no entendemos por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Algunos pueden pensar lo siguiente: entonces significa que somos simples peones en una mesa de ajedrez que se mueven y se sacrifican por caprichos de Dios, de un Dios distante al cual tú y yo no le importamos. ¿Eso es lo que realmente somos nosotros? Pues quiero recordarte algo que va a comenzar a quitarte esta forma de pensar o esta forma de ver las cosas. Quiero recordarte que Jesús lloró. Jesús se conmovió, se entristeció y hasta se enojó al ver el dolor de María y de Marta, que eran sus amigas. Él no está aislado del dolor que sufre su amigo, que sufrimos nosotros. Jesús y Dios no están alejados del sufrimiento de todos los seres humanos. Cuando tú sufres, déjame decirte que Dios también sufre. Mi Dios no es alguien que se encuentra distante, alguien que se encuentra lejano a nosotros, independientemente, escucha, de los planes que Él tiene, independientemente de sus propósitos. Él siempre está consciente de tus sentimientos, de tus luchas y de tus pérdidas. Para entender esto, es muy difícil entenderlo. De hecho, tuve que procesarlo mucho para poder hoy compartirte este mensaje. Porque yo lo entendía, pero me era difícil explicarlo con palabras y menos tener un pasaje que te lo pueda explicar. Hasta que recordé y Dios me habló a través de esta historia de Lázaro. ¿Por qué? Porque para entender esto, para entender la respuesta a las preguntas más difíciles que nos hacemos, se necesita de fe. Sin fe, créeme que no vas a poder entender por qué pasan tantas cosas que son indescriptibles, tantas cosas que son muy duras en este mundo. Porque la fe me hace entender y te hace entender, te hace sentirte parte de algo más grande que nuestra vida. Y que a pesar de todo el dolor y la adversidad que Dios nos permite enfrentar, quiero decirte dos cosas que siempre van a ser ciertas. Primero, Dios es sensible a lo que nosotros sentimos. Mira lo que dice Hebreos 4:15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Jesús lloró por Lázaro. La muerte de un ser querido. Jesús pasó por pruebas difíciles. Jesús pasó y se enteró de muertes dolorosas. El miércoles hablé de que Jesús se enteró que su primo había muerto y se sintió mal, que se quiso alejar de todo. Jesús también llora por nuestros problemas y está junto a nosotros en las pruebas más duras. Quizás no lo puedas ver, no lo puedas sentir, pero yo te aseguro
que Dios está contigo en medio de esa prueba, en medio de ese dolor, en medio de esa pérdida. Dios está contigo porque Él es sensible a tus sentimientos. Y lo segundo que te quiero decir, y con esto ya termino, es que somos parte de algo mucho más grande que nosotros. Sea lo que sea que Dios esté planeando lograr a través de nuestro sufrimiento, siempre, pero siempre será para nuestro bien. Y el hecho de que Dios se tome la libertad y el tiempo de tener un plan para nosotros, a mí me habla mucho de su amor. Y ¿sabes qué? Esto siempre va a ser para nuestro bien y para el bien de la gente que está a nuestro alrededor. Déjame decirte que nada pasa al azar. Hay un plan y hay un propósito para todo en esta vida. Escucha esto. La capacidad de poder encontrar las respuestas a las preguntas más difíciles que nos hacemos está ligada a nuestra capacidad de entender que somos parte de algo más grande que nosotros. De hecho, sería mezquino, sería egoísta de nuestra parte pensar que la vida existe y que todo gira alrededor de nosotros. Mira, nuestra confianza en Dios durante y después de nuestra adversidad nos da a entender y nos hace. De hecho, la historia que te acabo de leer de Marta y de María y todo lo que ellos tuvieron que pasar y cuál fue el final de esta historia, me hace entender que el final siempre va a ser un final bueno para nosotros y que todo valió la pena, todo sufrimiento valió la pena. Lázaro tuvo que morir por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Tú tuviste que pasar por esa situación difícil, tú tuviste que tener esa pérdida, porque existe un propósito mayor, porque somos parte de algo más grande, porque tu proceso, tu caída, tu pérdida es por el bien de toda esta gente que está alrededor nuestro. ¿Sabes? Una vez alguien me contó y me preguntaron, oye, ¿por qué mi familia tiene cáncer? ¿Por qué tal persona, es un familiar mío, tiene cáncer? No entiendo. Pero resulta que esa persona se enfermó de cáncer y toda la gente que estaba alrededor de esta persona enferma comenzó a creer en Dios, aceptó a Jesús en su corazón y aceptaron que Jesús es el Hijo de Dios y comenzaron a tener fe. Tu proceso es parte de algo más grande y por el bien de toda la gente que está a tu alrededor. No desperdicies los procesos y nunca dejes de ser un puente que una a las personas con Jesús. Preguntas difíciles siempre van a haber cuando pasamos por procesos duros, por pérdidas. Pero la respuesta la vamos a encontrar cuando entendemos que somos parte de algo más grande, de que Dios tiene un plan perfecto para tu vida y para mi vida, que lo que vivamos el día de hoy no se compara con la gloria eterna que vamos a tener en los cielos junto a Él. Si tú estás pasando por un proceso duro, si a ti te ha tocado pasar por algo que no entiendes y te has hecho miles de preguntas que no encuentras respuesta, déjame decirte que eres un instrumento de Dios. No eres un peón que eres usado y desechado. Eres un instrumento de Dios que Dios usa y va a usar para el bien de
para el bien de las personas que están alrededor tuyo y para que el nombre de Jesús sea levantado en alto y reciba toda la gloria y toda la honra. Y así como dice el versículo 15, para que todos puedan creer de verdad. Las respuestas de las preguntas más difíciles requieren de fe para entenderlas. Tú y yo somos parte de algo más grande. Créelo. En el final de la historia vas a ver que todo valió la pena. Sí, es difícil creerlo, créeme. Yo sé, es difícil creerlo. Pero esta historia me asegura que a pesar de que una familia pasa por un proceso durísimo y no entienden por qué pasan por esto, hay un final hermoso. Tu vida y mi vida va a tener un final hermoso, porque todos los planes de Dios son para nuestro bien. Y la gloria postrera va a ser más grande que lo que estamos viviendo hoy. Si tú estás pasando por algo duro, si has perdido a alguien, es tiempo de que dejes de llorar y te alegres sabiendo de que somos parte de algo más grande. Dios tiene un plan perfecto para tu vida y para mi vida. Y todo va a ser a causa de este plan hermoso de la salvación eterna de todos. Hay gente a tu alrededor que va a ser impactada por tu vida, por tu testimonio, a causa de cómo sobrellevaste y tuviste fe en Jesús, que es el Hijo de Dios, para sobrellevar todo, salir adelante. Gente va a ser conectada y tú vas a ser un puente cuando entiendas que existe un propósito mayor, que somos parte de algo más grande. Así que quiero terminar este mensaje simplemente haciendo una oración, agradeciéndole a Dios, porque existe un plan increíble y Él es el escritor de este plan. Y cuando Jesús escribe, cuando Dios mete su mano en algo, lo hace perfecto. Así que cierra tus ojos, inclina tu cabeza y ora conmigo. Padre, te damos gracias por este día. Gracias. Porque aunque nos ha tocado a todos pasar cosas duras, sabemos que el final va a ser mejor, que hay milagros al final de nuestro camino, que al final de nuestra historia no vamos a estar tristes, sino que vamos a estar alegres celebrando la vida. Al final de esta historia, todas las personas que están a nuestro alrededor pueden creer en Jesús. Hoy quiero volver a creer en ti, Jesús. Hoy quiero creer, inclusive si nunca te he aceptado, quiero aceptarte hoy en mi corazón como mi Salvador y te pido que perdones mis pecados, mis equivocaciones y comencemos a escribir una nueva historia juntos. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén. Hey, si tú hiciste esta oración, si estás aceptando a Jesús como el Hijo de Dios, créeme que valió la pena. Tú eres alguien que está a mi alrededor, o quizás tú eres alguien que ha estado alrededor de alguien que tú le importas y te compartió este mensaje. Eres bienvenido a esta familia, eres bienvenido Sin Fronteras. Quiero darte la bienvenida, saludarte. Quiero conectarte con todas las actividades que hacemos para que puedas seguir creciendo espiritualmente y tú también te conviertas en un puente que pueda conectar a más personas con Jesús. Escríbenos por interno o escríbenos a nuestro correo sinfronteras, Iglesia Sin Fronteras, @gmail.com o en Instagram @sinfronteras.es. Escríbenos por DM. Quiero conocerte, quiero orar por ti y quiero ayudarte a que tú también seas un puente que conecte a las personas con Jesús.
Hey, antes de terminar, quiero leerte unos versículos más. Acompáñame a Deuteronomio 26, del 1 al 3 voy a leer. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión y la conquistes y te establezcas en ella, coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévalas al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Preséntate al sacerdote que esté a cargo en ese momento y dile: con esta ofrenda reconozco que el Señor, su Dios, reconozco ante el Señor, su Dios, que he entrado en la tierra que Él juró a nuestros antepasados que nos daría. Sabes, este versículo lo estuve leyendo y me recordó a la acción que Steffi y yo tenemos. Aquí dice que colocas una parte de la primicia de cada cosecha en una canasta. Quizás esto habla de, y fue escrito para una cultura, para una sociedad que era agrícola. Por eso siempre vas a encontrar ejemplos de primicias de los frutos, de canastas y cosas así, de que se llenen los galpones y van a rebosar, porque era una sociedad agrícola. Pero detrás de este mensaje, de estos versículos, hay un principio: traer de lo primero que Dios te dio a la casa de Dios. Sin Fronteras es casa de Dios. Así que Steffi y yo, mes a mes, separamos de nuestros ingresos una parte y la entregamos a la iglesia como señal de agradecimiento de que Dios nos dio esto, nos dio este trabajo. Aquí dice, Dios les dio una tierra. A nosotros nos dio un trabajo. A mí, Steffi nos dio un trabajo. Quizás a ti también te ha dado un trabajo. O quizás también te dio una tierra y tú estás produciendo en esa tierra. O te dio un negocio, una empresa y tú estás produciendo con esa empresa. Yo, con agradecimiento por lo que Dios me dio, traigo una porción y lo doy a la casa de Dios para que siga creciendo esta casa, para que más personas puedan ser alcanzadas, para que gente reciba ayuda. Porque nosotros en Sin Fronteras no solo te ayudamos con un mensaje, no solo tenemos una comunidad que busca tu bienestar espiritual, sino que también buscamos suplir necesidades físicas que tienen las personas, nuestros miembros, fundaciones que son allegadas a nosotros. Tu contribución a esta casa no solo nos ayuda a seguir creciendo, sino nos ayuda a bendecir a personas. Tu ofrenda, tu diezmo, como siempre lo digo, es algo voluntario, no es una obligación, pero cuando tú lo haces estás aportando un ladrillo más para construir un gran puente que conecte a más personas con Jesús. Gracias por tu generosidad. Gracias porque hay gente que semana a semana, mes a mes, depositan sus ofrendas, sus diezmos, sus contribuciones a la casa de Dios como agradecimiento por lo que Él les ha dado. Gracias a los que tienen un corazón generoso, inclusive dan más allá de lo necesario, de la primicia, de lo que separaron. Gracias porque tu generosidad nos ayuda a marcar la diferencia. Que tengas un excelente domingo. Steffi, Panchito, Oli y yo los amamos y les mandamos un fuerte abrazo. Que tengas un excelente domingo. Disfrútalo con tu familia.